Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando esta sexta edición de Astroperfiles Musicales. Hoy estamos inaugurando la temporada Leo con una de las cantantes que votaron en Instagram, que ya de paso los invitamos a que vayan a nuestras cuentas para que cada mes puedan ir votando los artistas que se van proponiendo. Bueno, bienvenido, Emi, un capítulo ¿Qué más. haces? ¿Qué haces, Flor? ¿Todo bien? Sí, ¿Ya todo bien. sexta o séptima? Yo creo que es esta. ¿Sí? Sí, porque A ver, hagamos tenemos, un recuento. Tenemos sí, Spinetta, sí, Gustavo. Después hicimos a Jorge Drexler. sí, ¿Está bien? sí, Hicimos Lenny. Hicimos Rubén Rada. Y esta es sí. Whitney Houston. ¿No me está faltando nadie más? No, ¿No? no. ¿Sería el séptimo hoy? Sexto, entonces. ¿Está Claro, bien? pensé que había más. Pensé que había más. Sí, yo No también sé por pensé que qué eran más. Pero mi lo que pasa es que como cuenta. nos tomamos vacaciones, Claro. capaz que por eso. Hicimos un Vacaciones como descontinuado. las que están acá de fondo, ¿viste? Nos tomamos. Claro, como el fondo de Flor. Flor en Exacto. realidad, para que sepan, en realidad está en Punta Cana ahora. Claro, me cansé en clima de Uruguay y dije, Claro, está, listo, me está voy a hacer el bien. astroperfil a otro lado. Bueno. La gana, la gana. Sí, sí, sí. Bueno, gente, les contamos, Winnie Houston el 9 de agosto de este año hubiera cumplido 63 años. Ella Mirá, nació el 9 de agosto de 1963. La carta de ella está bastante rectificada, comentaba, o sea que es una carta que vamos a tomar más en serio, porque a pesar de que es de una generación que hay algunos, a veces, errores de obras y demás, la de ella sí, estaba, lo que estudié es eso. bien. Así que vamos a ir comentando cositas. Eh, bien. Emi, ¿te parece? Sí, Comenzamos, si obvio. querés, un Es poquito más, vamos a con... decir algo igual. Hoy estamos grabando a 11 de agosto, así que si quieren también, después de que terminan de ver este video, vayan a ver el de Gustavo Cerati, que es Ah, es también del verdad, 11 de hoy sería... agosto. Hoy Claro, sería el 67 aniversario de Gustavo sí. Cerati. Lo voy a dejar Así acá arriba el link para que entren a ver que está justo el de temporada Leo, también aplica el de Cerati. el de Cerati, para que también lo vayan a ver. Claro, Bueno, claro. hoy vamos a hacer al revés. Yo les voy a dar los aspectos esenciales y después vemos los demás. ¿Te parece? Después vemos. Lo demás. Sí, Pero dale. bueno, Whitney Houston es Sol en Leo, es ascendente Piscis y Ajá. Luna en Aries. Ujú, Esos son como los tres aspectos más principales de la carta. Eh, y entendiendo, bueno, el sistema de regencias de carta, eso estamos todos de acuerdo que es el planeta del ascendente, ¿no? ujú, Porque he escuchado otras acepciones para el planeta regente. Y en este caso, el regente de Neptuno, de Piscis es Neptuno, está en Escorpio. sí, Que no me podríamos parece un dato considerar. menor a la hora de analizar la carta. Podríamos considerar un segundo regente cuando hay un stellium, también creo. Sí. Ujú. O cuando por ahí hay alguna predominancia de algún planeta transpersonal que no es el de la. Sí, correcto. Sí. Bueno, Bueno, los en primeros este datos que le caso. vamos a compartir es que Winnie Houston nació, estaba rodeada de músicos, porque su madre, Sí, ya de por sí, Cissy, se llamaba Cissy Houston, era cantante de gospel y soul. De hecho, Winnie Houston empezó dedicándose al gospel, o sea, ella cantaba en iglesias. sí, sí, Eso es un dato interesante que podríamos ya ir vinculando un poquito esto de lo espiritual. sí. Qué loco, ¿no? Porque está bien, el gospel, el canto del alma, le dicen, ¿no? Sí, En, en los géneros musicales, ¿no? De hecho, es el canto de iglesia en Estados Unidos por excelencia. sí, Eh, pero hoy pensaba, ¿no? Cuando hablábamos el otro día de la carta, ¿no? Digo, cómo a veces, cómo ha estado ligado, ¿no? Lo sagitariano con lo neptuniano, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? De la espiritualidad como también sinónimo de lo religioso, ¿no? sí, es verdad. Eh,
sí, digamos, el antiguo regente del signo de Piscis era Júpiter. sí. Entonces, de alguna manera existe un correlato entre la experiencia de lo religioso Ujú, casi vinculado a lo místico. ujú, Eh, que en el caso de Whitney Houston tiene que ver con eso, ¿no? Una familia de ascendencia cristiana. sí, Eh, sí. y sabemos que en este caso el ascendente en Piscis, el Piscis es un gran representante del arquetipo de Jesucristo a la hora de pensarlo a nivel astrológico, ¿no? Ujú, sí. Es, es Sí, interesante, Emi, que al mirar ahí en el ascendente también vemos, o sea, se ve claramente también digo, yo sé que no es un asteroide que a vos te guste mucho, pero está Quirón ahí. Eh, sí, y en la historia de ella, como que se da como, ella inicia con el canto gospel y luego vuelve a retomar de adulta, sí. que luego, bueno, más adelante comentamos un poquito sobre su historia personal, ¿no? En relación al ascendente en Piscis, pero ¿qué era lo que estabas vos comentando ahora de, vos no tomás como corregente a Júpiter de Piscis? O sea, es el antiguo regente. Lo que pasa es que acá podríamos empezar a pensar en una cuestión historiográfica. Ujú, Eh, y acá es donde por ahí se empiezan a diferenciar el Júpiter sagitariano del Júpiter pisciano. O sea, ujú, el pisciano es la experiencia mística per se, que está ujú, desligada de conceptos enteramente dogmáticos o filosóficos como podría ser el Sagitario. ujú, Lo que pasa es que dentro de la evolución propia de la especie humana, el concepto de lo neptuniano no llega recién hasta mediados del siglo XIX, que es ujú, cuando, digamos, Neptuno aparece y es descubierto como planeta. ujú, ¿No? Siempre se dice que a nivel histórico el descubrimiento de Neptuno es coincidente a nivel histórico con el desarrollo, por ejemplo, de la psicología. ujú. Por eso si la gente va y se fija, el símbolo de la psicología es el símbolo de Neptuno, Sí. ¿no? Ujú, Que a su vez psicología significa, sí, el significado de la palabra psicología es el estudio del alma. ujú, ¿No? sí. Después, por una cuestión cientificista y por una mecánica de hacer del estudio psicológico algo mucho más científico, podríamos llegar a Ujú, decir, se lo circunscribió al concepto meramente mental. Bueno, la ujú, psicología es el estudio de la mente, de las interacciones simbólicas mentales. ujú, Eh, pero en realidad el primer concepto es esta cuestión de trascendencia mística, que también un poco creo que tiene que ver también con el desarrollo, tiene el concepto, el gran concepto de lo neptuniano, es que más allá de que aparece ¿cómo es? Los barcos son de mucho más antiguo, aparece, digamos, esta cuestión de las colonizaciones de ¿no? Como mucho más fuertes, por lo menos, sobre todo las del Imperio Británico, que tenía ujú, barcos, ¿no? ujú, Eh, después, si hay algún historiador, seguramente acá me puedes sacar carpiendo con lo que estoy diciendo, pero tiene que ver por ahí con ese desarrollo de lo simbólico, de la interconexión de los distintos pueblos con el mar, ¿no? Entonces, ujú, ir como de alguna manera incorporando la experiencia mística, por ejemplo, culturas como la India o como la China, a Occidente, ujú, ujú, ¿no? Que digo, digamos, toda la primera, por eso la primera concepción de lo neptuniano pisciano, por ahí tiene más que ver con esa unión a lo religioso, y por eso raya ahí un poquito, ¿no? Lo jupiteriano y lo pisciano y lo neptuniano tienen una cierta ligazón entre sí. ujú. Vale, Eh, vale. Vale. ¿No? Y ya siguiendo para intentar hilar un poco esto que estás profundizando con algo conocido de su vida, que bueno, es el tema de su relación con Bobby Brown, que fue la relación que Sí, ella tuvo ya de adulta, con la que fue muy, muy polémica y se supo muchas cosas, entre ellas, bueno, infidelidades, ella misma contó esta historia.
adicciones y demás. Bueno, además de que ella murió muy joven, ¿no? 48 años tenía cuando murió, es extremadamente joven. Ahí podríamos citarlo también a los tránsitos, estaría bueno ver el tema de los tránsitos Sí, eh, que cuarenta y llegó a ocho años. atravesar y los que no. Bueno, fíjate qué loco que así es, a los 48 años que murió, vivió únicamente un retorno de Quirón. Básicamente en el retorno de Quirón murió. Exacto, por eso estaba mencionándote eso ahora. Eh, por eso me parecía importante comenzar por ahí, porque bueno, es el final, ¿no? Los finales que también tiene que ver con Sí, Piscis, los finales, curiosamente, pues ella tenía una herida, ¿no? En sus finales, digamos, y al mismo tiempo la conoció el mundo, la terminó de conocer, ok. digamos, por esas dolencias. Pero metámonos por ahí, si te parece, como esto de, no sé si vos Sí, sabías que ellos tuvieron una hija, sí, otra consulta que te hago. ¿En qué año murió? 2012. 2012. Ok. Sí, Con tránsito de Plutón sí, en Capricornio. No, por ahí sí. este, podría ser, digo, bueno, por ahí si Plutón tocó el Neptuno natal Ujú, en Escorpio, tipo década finales de los mediados de los 90. ujú, Pero no, ahí creo que estaba en su apogeo. ujú, ujú. Eh, Bueno, también tendríamos que buscar en verdad el tránsito cuando ella se junta con Bobby Brown, que creo que fue en 1984, por ahí, que ella se casa o se junta con él, que ahí empieza su deterioro mayor. Pero hay dos episodios. Uno se conoce que es bien interesante, el hecho de que ella muriera, bueno, a través alcoholismo y coca. En realidad creo que era más cocainómana que alcohólica, ok, sinceramente. Eh, sí, pero hay otro episodio muy, muy trascendental que es que 3 años después que ella muere su hija, de ok. 22 años, la única hija que tenían, también, Mirá, también asociado a drogas. o drogas. Bueno, la cuestión de lo pisciano como un método evasivo tiene que estar asociado a las drogas. Sí, Sin contar que el Neptuno, o sea, el regente de la carta, Neptuno está en Escorpio, o sea que ya hay una tendencia hacia, y en la 8. y en la 8, Claro, la claro. 8. Sí, sí. Pensaba en el Nodo Norte también, en cáncer, ¿no? Pensar que ella tuvo un hogar o construyó un hogar, porque todo el tiempo ella está muy atravesada por su familia, pero desde un lugar de mandato, ¿no? Como de la familia de la que Sí, venimos y no de la que claro, construimos. pero es más, supongo que esa cuestión del mandato de la familia que hemos atención, lo jupiteriano lunar con los nodos, ¿no? Ahí hace como una Sí, especie de hacen cuadraturas, ¿no? Los nodos con Júpiter y la Luna. Que de hecho, sí, vos también, de hecho, lo nombraste recién. Dijiste, bueno, el primer dato que me tiraste fue que la madre era cantante. Y sí, Luna ¿no? Es la madre que va al frente, ajá. ¿no? Sí, 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 la Eh, madre era cantante y ella la acompañaba y de hecho, o sea, había una cuestión. Por eso planteo de que también a ella le llegó, esto es muy importante para entender también las adicciones, ¿no? Cuando nos llega como el mandato familiar, casi siempre en adicciones hay como muchos pesos, muchas cargas sí, este nodo sur en Capricornio acá, como bueno, está, esto es lo que tengo que hacer, y ya, y quizás había una cierta desconexión, ¿no? En Piscis de su propia voz interior. por ahí había en un sentido de nodo sur, ¿no? Esto de decir, bueno, de alguna manera el nodo sur nos lleva hacia lo conocido, ¿no? Ajá, Este ser, esta cuestión de mandato social o de estructura familiar ya preconcebida. ujú, eh, por ahí, en el caso de Whitney Houston, rompía de alguna, o su ascendente Piscis o su exceso de Piscis chocaba o conflictuaba con ese nodo sur en ujú, Capricornio, ujú. ¿no? Sí, Porque de alguna sí, manera el nodo sur es la tendencia de debo ser de determinada manera. ujú. Sí, Y también no lo sé. veo, ¿sabes? Como lo interpreto un poco como vivir más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Y yo creo que el acontecimiento de que su hija se haya también quitado la vida, digamos, autodestructivamente a los 22 años, es
es demostración de este nodo norte en Cáncer en la 5 como no, me explico, no experimentado, no sé, no habitado, ¿no? Como de alguna manera, bueno, Cuidar, ¿qué proteger. digo? De alguna manera el nodo norte en 5 es mi destino final o mi destino de vida es formar una familia de una forma mucho más creativa, Ujú. ¿no? Sí, O hacer de mi creatividad algo nutricio, algo que valga una verdadera nutrición. sí. Eh, digo, pareciera ser, vamos a ponerlo en hipotético, pareciera ser que no lo logró en ninguno de los casos, Claro, ¿no? lo que yo veo en reflejo de su hija, ¿no? Que estaría en esa casa 5 es precisamente una hija bueno, no encontró su hogar, ¿no? Quizás no encontró Claro, ese hogar donde reposar. Te- claro. O sea, de alguna manera la madre le mostró de que no existía tal hogar. Ujú, ujú. Sí, sí, Pero bueno, sí. ahí ya por ahí tendríamos que hacer una sinastría con la carta de la hija, a ver qué Estamos aparece. hilando fino, ¿no? Estamos hilando Sí. fino, pero digamos qué sincronicidades hay en que su mamá muera y de 3 años después ella ya seguramente consumía. Que digo, supongo que ese nodo norte en cáncer también hace que ella no se haya mantenido el núcleo familiar por más de que fuera autodestructivo, ¿no? Exacto, claro, ahí te voy a citar a ver qué opinas, pero tiene Sí, un aspecto que, bueno, a mí me resulta interesante que es Venus, que ella además Winnie Houston fue modelo también, ¿no? Venus en sí, Leo, en la casa 6 la tiene en cuadratura acá Lilith en Escorpio en la 8. sí, hasta con Neptuno te diría Sí, está también. cerca, no, no llega a serle creo que cuadratura a Es Neptuno, pero a parti- Lilith sí. Y pensando en esto que acabas de decir, Sí, de cómo, digamos, de cómo se puede un poco mezclar esto leonino, además tiene el sol, ¿cómo pensás vos que se puede llegar a mezclar con llegar hasta lo profundo con esa Lilith, ¿no? O sea, llegar a rozar los límites de las cosas. es que por ejemplo en el caso de si lo pensáramos desde Neptuno, en Neptuno no existen límites. No existe límites para la profundidad o para lo oscuro a lo que me puedo meter. Sí, Y de alguna manera eso chocaría o estaría en tensión con el hecho de, bueno, mi manera de amar, que es yo, puede rozar el hecho de no tener límites, ujú. Sí, yo lo ¿no? que veo ahí es puro, o sea, puro drama, ¿no? En el sentido de que lo que interpreto es que ese Neptuno de no tener límites se puede volver, ¿no? Como sentirse protagonista y perder la noción de que, che, pará, que es mi vida, que me voy a morir, ¿no? Claro. Digo, quiero aclarar, porque siempre en estos videos pasa alguna de estas Sí, cosas. Todo lo que estamos diciendo acá, gente, estamos hipotetizando y estamos analizando y la carta de sí, una persona que lamentablemente ya no está con no, nosotros, que no se puede defender. sí. Y estamos hablando de astrología y hablando de cuestiones arquetipales. No, 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 no es todo tan Sí, sí, serio. sí. Y también información que los mismos artistas compartieron en entrevistas, ¿no? Sí, digo, por También. ejemplo, cuando hablamos sobre las adicciones, o sea, se sabe que la historia de Whitney Houston, bueno, eso tiene que ver con lo neptuniano. Ujú, Eh, de alguna manera, los signos fijos hablan de cuestiones justamente fijas de la existencia. En este caso, lo pulsional o la muerte en sí misma es un proceso fijo de la vida, de las transformaciones. Pero eso ujú, en general está en tensión con aquello que yo deseo ser, ujú, o con ese desenvolvimiento de conciencia leonina. En ujú, algún momento Leo se da cuenta de que va a morir, ujú, ¿no? Entonces no puede convivir con ese proceso medio dual. ujú. De alguna manera Sí, el yo, ese yo individual, esa Whitney Houston, o lo que Whitney Houston creía de Whitney Houston en algún momento iba a terminar, ujú, ¿no? La cuestión de, bueno, ser modelo. Está muy bien. Uno es, en este caso, esa profesión tiene una determinada, vamos a decir, años de vida, ¿no? sí, sí. Ustedes me entienden a dónde voy.
Bueno, eso en algún momento tiene que morir. Y bueno, Sí. la persona está dispuesta a transformar su realidad y a pensarse como individuo de otra manera. Ujú. Sí, bueno, ahí yo pienso que no, o sea, es lo que te decía, para mí esa cuadratura pienso que le podría ser muy difícil soltar la imagen de sí misma, justamente, o la imagen que mostraba hacia afuera de sí misma, mejor dicho, ¿no? Claro. De De tener un alguna vínculo manera esa, así. esa cuestión de yo soy, Claro, el efecto. bueno, esa profundidad escorpiana se la tenés que dar a través de un proceso de intuición y de conexión muy profunda con Sí, algo que entiendas que te trasciende, sí, que es sí, la conexión con lo neptuniano. Entonces, depende qué tan aferrada estás a la idea de vos mismo, este, puede que eso sea o una salvación o puede ser una condena. sí, En este caso pareciera ser que fue una condena. sí. Bien, Este, vamos también a pensar Cosa en, digo, otra cosa que digo que por ahí también me sorprendió es que el Plutón en la 7, sí, te iba a decir ahora. Ujú. como el otro como un proceso pulsional también. O el otro también despierta en mí cuestiones de transformación y de pulsión. Sí, no solo Plutón, sino que está, bueno, Mercurio y Urano muy, todos muy cerca del Muy pegado. descendente. Sí, Y todo sí, esto acá enfrentado a Quirón, ¿no? O sea, sí, sí. No, el Plutón sobre todo me sorprende con esto que vos me hablás sobre la pareja, ¿no? sí, Digo, el otro me despierta todo lo oscuro, todo lo que no quiero ver de mí mismo, pero a su vez no lo dejo, claro, ¿no? sí, Me quedo en esa cuestión medio pulsional, medio, ¿cómo decirlo?, tóxica, eh, que supongo que debe ser por esta cuestión del mandato del deber ser. Deber ser me dice, no, ¿cómo yo me voy a...? sí, Entendiendo también los contextos, no es lo mismo una pareja sí, vamos a ponerle afrodescendientes de la década del 60 70 ¿no? La sí, del siglo XXI. Digamos, también es uno sí, uno y circunstancias, ¿no? O sea, hoy sí, entendemos de que, bueno, la cosa no funciona y cada uno sigue su ruta. ujú, Eh, Supongo que para una pareja muy católica de los años 60 por ejemplo, ¿no? No sé si en Uruguay cuando se hizo la ley del divorcio, ¿verdad? no, no sé. Bueno, en Argentina fue recién en la década al principio de los 90 Ujú, que justamente la generación de Plutón en Libra trajo esta idea, ¿no? De, bueno, esta cuestión pulsional bueno, me puedo divorciar, puede no funcionar el vínculo con un otro. ujú, Pero para la generación anterior a esa, estamos hablando de los Plutones en Virgo, eso no existía, ujú, esa concepción. Y más en las parejas o los matrimonios con una fuerte tendencia religiosa, religiosa dogmática. Que digo, por eso sí, también hasta contradice un poco la experiencia mística de lo neptuniano. El sí, igual. Júpiter pisciano es más dogmático que espiritual. Yo haría un paréntesis igual porque siento que independientemente que ella haya sido criada en una iglesia literal o cantando en una iglesia donde descubrieron su voz y tal, yo siento que si tiene ascendente en Piscis ya te dice que, o sea, realmente tiene que pasar un proceso para integrar realmente lo que es algo supremo, ¿no? O sea, no porque haya creado una iglesia, listo, ya está, la tipa conectaba, ¿no? Probablemente todo No, lo contrario. no, pero ahí en este caso, lo que nos trae a colación es decir, bueno, su entendimiento de lo místico era lo religioso, no lo místico. Ujú, Entonces, lo místico está más vinculado al dogma que a la experiencia propia de lo místico, ujú, ¿no? Que de nuevo, eso por ahí nos devuelve a esta cuestión del nodo norte, ujú, ¿no? Digo, hablamos de una iglesia particular en donde ella cantaba en el coro, el grupo, ¿no? Pensemos esto, grupo, sobre todo sí, Casa 11, Casa 11, sí, que tiene que ver con lo ideológico,
el grupo de pares desde lo ideológico es casa 11. Sí, En este caso, Nodo Sur, deber ser, ajá. ¿no? Como esa tendencia a mi grupo de pertenencia me mostró que la unión se hacía con un grupo en particular de personas que pensaban de una determinada manera. Y eso era Ujú, lo que yo debía hacer. ¿No? Y ujú. después eso encima se retroalimenta con el nodo norte, decir, bueno, yo tengo que ir a formar una familia que vengo de los valores tradicionales, Sí. contratando de contradecir encima mi posibilidad de incorporar la experiencia mística dentro de mi vida. Mirá qué interesante este dato, Emi. A ver, Que está interesante. Me estoy fijando los tránsitos del día que ella muere, sí, el 11 de febrero de 2012. Está Plutón en Capricornio haciéndole una cuadratura a su Marte natal en la casa claro, 7, ¿vale? ya estaba. Que justo lo que te quería mencionar un poco de que cuando ella en realidad inicia un Marte en Libra y en casa 7, ¿no? Con la dificultad que para tomar una decisión, ¿no? O sea, me tengo Claro. que ir, loco, me tengo que ir de acá. No, Bueno, y le sobre, pasó Plutón por arriba. claro, no, sobre todo, está bien, para Marte es la posición, creo que debe ser la posición más incómoda de todo el zodíaco, Marte en Libra. Sí, total. Esa total. Sí, sí, claro. Pero bueno, digamos, bien entendido también podría ser, bueno, ella actúa a través de la belleza y no podemos negar que ha sido prodigiosamente selecta en ese grupo, Whitney Houston. Ya de por sí tenía una voz preciosa. Sí, claro, claro. Vos sabés que hay una cualidad con las lunas en Aries, no sé qué pasa, pero he visto muchos artistas que tienen una potencia, una nitidez en la voz, con luna en Aries, no sé. Habría que analizar eso. Que digo, también puede ser por esta cuestión de lo místico, del ascendente, ¿no? Bueno, y tiene También puede Júpiter también ahí, ¿no? También tiene Júpiter, ¿no? Sí, De hecho, esa casa uno es bastante grande. es bastante grande, sí, Engloba la total. Luna, Júpiter. Sí, Eh, Habría que ver sí, también cómo habrá sido su nacimiento, ¿no? Si habrá sido un sí. nacimiento rápido, eh, no te Ujú. digo inesperado, pero sí como, bueno, fue de alguna manera bendecido con ese Júpiter en uno. Yo lo que percibo al leer la historia de ella es que ella fue como, bueno, como tantas lunas en Aries, ¿no? Son como una extensión de su madre, ¿no? En el sentido de, son como una acción que llevó a cabo su mamá, ¿no? Tuve un hijo. Mirá vos, Sí. igual recién dijiste una palabra que me parece genial, dijiste es una extensión de su madre. Bueno, básicamente siguió la misma carrera que la madre. Sí, claro, claro. En este caso, más todavía siendo una luna además en casa uno, que es como Claro, o sea, súper visible. Sí, 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 sí. y dato del padre, No hay datos de casi del padre, no hay datos. y no, Sí que se Saturno en dedicaba casa también, 12. ¿sí? Saturno en casa 12, por eso no hay dato del padre. Claro, claro, no apareció, salió del grupo el padre. No, claro, el padre ha salido del grupo. Ah, claro, el Anda a padre ha salido del buscarlo, no grupo. sé, a la casa 12 anda a buscarlo, papá. No, interesante. Otro dato que te tiro, el día del fallecimiento, hablando de Saturno, Saturno estaba en Libra en el grado 29 de su casa 8. Ocho. Ujú. Mirá, tranquilamente podríamos haber dicho, no sé, murió el padre porque murió ella. Sí, bueno, ojo, porque claro, también está la simbología del padre como El Piscis, padre, ¿no? Claro, claro. No, bueno, en este caso igual podría ser o la idea que yo tenía sobre lo que era mi vida. Y bueno, sí, literalmente mi vida. O sea, como no claro, puedo, sí, como no puedo solventar que, digamos, de alguna manera ese Saturno no está en cuadratura porque está mucho más alejado del- de los sí. grados. Pero sí, de nuevo, otra vez, me pongo en tensión con la idea de lo que simboliza hacerme cargo de mi propia experiencia o de mi propio
No, ¿qué pasa con esto, con las crisis de la mitad de la vida? ¿No? Que de alguna Ujú, manera, a partir de los 38 en adelante, más allá de que no son tránsitos, a ver, lo voy a formular de manera correcta. A nivel astrológico pasan un montón de tránsitos que van haciendo que los individuos se vayan cuestionando, pues, justamente cuestiones o aspectos de su propia vida y de su propia realidad. A la crisis de los 40 tiene que ver con las oposiciones de Neptuno, perdón, con la oposición de Urano, con la oposición de Saturno, con la oposición de Júpiter, con las cuadraturas de Neptuno, las cuadraturas de Plutón, los retornos sí, de Quirón. Digo, Saturno casi que otra vez se volvía a poner en una cuadratura, ¿no? En la última cuadratura antes de su segundo retorno. sí, Eh, Entonces, bueno, de alguna manera, en ese segundo retorno, la vida te muestra lo que de alguna manera estuviste cosechando en este segundo periodo. ujú, Y capaz, no sé, otra vez, estamos hipotetizando. Capaz Whitney Houston no quería hacerse cargo de lo que había sembrado en esa segunda retorno. ujú, Capaz había dramas, había conflictos, había una situación interna no resuelta. Y ujú, decir, bueno, la única manera que tengo de no salir, de salir de esta situación irresuelta sobre mi propia interioridad es yéndome, volviendo ujú, al cosmos, al mm. uno. Encontré información, sí que hay algún dato relevante, dos datos relevantes del padre, uno que era militar, fue militar, Ok. y el otro que le gestionó a ella su carrera profesional. Algo similar a lo que pasa con Britney Spears, que tenía como Sí. la gestión de recursos, ¿viste? ¿Qué te parece el hecho de que sea Volvemos a decir militar los militar y que le haya gestionado, digamos, la parte como de recursos y o sea, que los dos padres estuvieron muy vinculados a su carrera, ¿no? a su carrera musical. Sí. Me sorprende lo de militar. Por esa concepción, no tendría un Saturno en Acuario muy militar. O lo es militar. Lo, Bueno, lo veo eh, más de Nodo Sur que de Acuario. aparentemente él había, o sea, estando ella pequeña, él ya no era militar, pero bueno, venía de ahí. Venía de la eh, milicia. pero sí que puedo capaz que asociarlo un poco a como a cierta... Bueno, Saturno en Acuario igual a mí me parece que tiene algunas características en común, como cuando Saturno está en Capricornio, igual. Eh, si lo pensáramos desde el Saturno acuariano y de ideales, está bien, el antiguo regente de Acuario es Saturno, Sí. pero como una cuestión de, eh, digamos, ese padre se metió en la milicia porque tenía determinados ideales, Ujú, ¿no? El ideal del deber ser es esta cuestión de defensa de la patria, por poner un ejemplo, o de mis ideas. Capaz ni ujú, siquiera es la defensa de la patria, es la, defe- ujú. la defensa de lo que creo que son los verdaderos ideales, Sí, ¿no? sí. Pero igual ya acá defensa, ya pareciera, cuando digo defensa parece más una cuestión marciana que saturnina. Sí. ¿No? Debe ser que esa característica del Saturno en 12 de desconocimiento o falta de reconocimiento de capaz el fin último de ese Saturno en la 12 no lo vamos a conocer. No. Lo que sí Capaz. pienso es que luego, cuando ella se hace famosa, es que el padre pasa como a administrarle los recursos y tal. Sí lo veo como un padre en la sombra, ¿no? Operando desde la sombra. O sea, no era visible. Su Puede función no ser. era visible. Puede ser que de alguna manera mi padre desde la sombra se haga cargo de aquello de lo que yo no me puedo hacer cargo. Sí. O otra interpretación podría ser, bueno, mi capacidad para responsabilizarme de mis ideas
mi concepción nueva y diferente en relación a mis tradiciones, no traiciones, tradiciones, eh, está Tradiciones. tan, claro, tradiciones no tiene que ver con traiciones, Ajá. pero capaz es ese acto fallido que acabo de generar, sea que para ella, en su interioridad, traicionar sus tradiciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera Saturno me responsabiliza. Está bien, me limita, me restringe, pero a su vez me Mm, da maestría, ujú, ¿no? ¿En qué? En esta concepción nueva de la realidad. De hecho, Acuario me habla de un mundo nuevo, no de un ujú, mundo viejo. ujú, Entonces me tengo que hacer cargo de esto nuevo que estoy mirando. Y ujú, con un nodo sur en Capricornio, o sea, me es difícil salirme del deber ser, de mi ujú, experiencia. De alguna, ¿por qué? Porque de otra, además, ese Saturno está en la 12. ujú, O sea que de alguna manera también me conecta con una cuestión trascendental de la experiencia humana, ujú, ¿no? Por su cuestión en la 12. ujú. Capaz ese choque también hace, ¿no? Decimos, ¿no? Este Saturno de tránsito casi en cuadratura con el natal, Sí. casi en el final del segundo recorrido Ujú, de Saturno, ¿no? Como diciendo, bueno, ya a esta altura, si no te haces cargo, hermana, o sea, pasemos por otro sí. lado. Ujú. Ella cuenta en las entrevistas de que tenía un vínculo con, o sea, cuando hace referencia a su padre es cuando ella se conmueve, digamos. Cuando ella le hace la entrevista a los padres. Cuando ella hace referencia a su papá es cuando ella se conmueve. Ok. Sí, ¿Cuánta tensión veo? No sé si a vos te pasa lo mismo. Lo individual, el individuo y lo transpersonal, ¿no? sí, Pareciera una persona dividida entre un sol y una luna muy en signos de individuales y un montón de aspectos y de planetas que la conectan con otro sentido de la experiencia. Parece muy sagitariano lo que estoy diciendo, pero y por sí. ende tiene casa, tiene medio cielo en Sagi. Ujú, Eh, no, pero digo, Neptuno como regente, ujú. Saturno en la 12, Plutón en la 7, junto ahí casi cerquita de Urano, ¿no? Eh, Sí, claramente su experiencia, siento yo que tendría que ver con esto que decíamos antes de dejar morir una identidad, digamos. Pero claro, eso para mí que iba ya unido, siento y percibo que también a sus vínculos con su madre y con su padre, y como esto como de su madre diciéndole, bueno, cantás bien, dale, anda a cantar, ¿no? Muy Luna en Aries en la uno, ¿no? Dale, anda, salí a cantar. Y su padre también, digamos, también generando esta estructura, pienso que salirse de ahí, y yo creo que ahí tiene sentido el nodo norte, acá, en Cáncer, eh, como que implica como te digo, cuidar y nutrir, pero su propia creación. Y ahí, es decir, lo que nace de ella, y que literalmente tiene una hija, tuvo una hija, ¿no? Y más eh, allá de lo creativo, per se, bueno, tuvo una hija, tuvo una familia, y fue, ¿cómo fue, no? Como esto de la sombra, fue como muy, muy casa ocho, fue, este, claro. Por ahí descuidada. literal, por ahí literalmente su conclusión de vida es que podría haber sido una mamá genial Sí, y eso era todo. sí. Claro, sí, tal Capaz cual. eso hubiera sido todo, Sí, sí, tal cual. Eso, ¿no? ¿no? Y la Mm, experiencia del debo ser, no sé, o porque mi madre fue una cantante famosa, yo, sí. Sol en Leo, debo ser una cantante famosa, porque soy el Leo, nací para brillar. Ujú, Sí, naciste para brillar, pero capaz el brillo no requiere necesariamente que sea arriba de un escenario, ujú. ¿no? Claro, claro, ¿no? Ya Sí. en una forma creativa de nutrir a tu propia familia o tu propia. No, por eso digo, volvemos a lo mismo. Esta división pareciera entre
lo trascendental de la experiencia, que de alguna manera esa experiencia pisciana es una experiencia abarcativa de la totalidad, ¿no? Sí, Digo, sí. cuando uno Yo llena creo un que estadio, una pregunta sí, que podríamos dejar es como, digo, que podríamos dejar, que podría sí, hacerse ella desde el más allá. claro, Si no puede, si no, si ella pensando, ¿no? Si no puedo cantar como Winnie Houston, porque aparte ella, digamos, era su voz, ¿no? Como su identidad era su voz, literalmente. ¿Quién soy, no? Para mí la pregunta ¿quién soy? Está acá en esta carta. sí, 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 yo pienso exactamente igual. Sí, sí. Que de hecho, entendiendo con el ascendente en Piscis, es muy difícil de ver, porque de alguna manera soy todos también, y no soy Claro, nada después, claro, claro. Sí, 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 sí. ¿no? Tal cual. Sí, sí. O veo al mundo como una extensión de mí misma. Sí. Sí, y algo que vos comentaste, que me hacías comentar el otro día de la canción, esta más famosa, ¿no? De ella, Sí, que no fue compuesta por ella, sino que ella es no, intérprete. Bueno, claro, es interesante ver el Venus ese que también está en las 6, que tiene mucho que ver con el servicio, con esta, ¿no? Como un perfil bajo, en el sentido que no es un leonino, ¿no? Como claro, bien, muy Cerati. claro, bueno, eso es un gran análisis. Claro, en realidad el tema es un tema de Dolly Parton. Sí, Eh, el tema del, ¿cómo es? De la película El guardaespaldas. sí, Que es un tema muy viejo, que mágicamente reversionó Whitney Houston, pero no es un tema sí. muy... Sí, sí, sí. Que de hecho se dice que ella, la compositora, es curioso porque la compositora tiene, me fijé también en eso, tiene un montón de tierra capricorniana en la carta, y ella va Sí, y le lleva la canción y le dice, ella, quiero que vos la cantes, ¿no? le dio otra sensibilidad, ¿no? Claro, pero Bueno, es medio interesante parece, eso, que venga de Capricornio, ¿no? Como esto que decíamos del nodo sur también. Cuando claro, de alguna manera esa persona, esa rigidez que le llegó, le dijo, bueno, sensibilizala. Claro, pero como un mensaje oculto, ¿no? Que es mucho lo que le Sí. pasa a la gente que tiene como lugarcitos en la casa 12 o, viste, el ascendente en Piscis, le pasan 8, cositas, claro. sí, sí. Bueno. Mm, Déjennos, bueno, ya si quieren vamos cerrando. sí, Déjennos en los comentarios qué les pareció el análisis de esta carta. Si tienen algún dato que nos quieran aportar de Whitney Houston, siempre es bienvenido. sí. ¿Qué canciones les copan? También nos pueden dejar en comentarios. Ah, Eh, sí. pero bueno, te Sí. digo esto porque me vino recién, muy parecido a Mercedes Sosa, acá en Argentina. Ah, sí. ¿Has escuchado música de Mercedes Sosa? Sí, claro, sí, me encanta. Mercedes Sosa es una gran intérprete, no es compositor. Claro, es como, sé que ella es 9 de julio, también es 9. 9 de julio es de cáncer. Sí, Canceriana, sí. como Argentina. Ajá. Bueno, no nos pasó Eh, cáncer. Ahora también aprovecho para decir que si nos vamos para Virgo, que hay un montón también de artistas Virgo, pero si quieren dejarnos, sí, nos pueden dejar en comentarios. Yo ya tengo uno que me parece que lo vamos a hacer de cajón. ¿sí? Sí, Hombre, hombre. yo tengo una a la que le ¿Una hice mujer? tributo. Ok. Vale. Pero mirá, yo te voy a decir algo. Podría haber sido un doblete, porque podríamos haber hecho a la reina del pop y en la que viene al rey del pop. Ah, buenísima. Claro. Bueno, no salió. No, No nos salió. no nos salió. No nos salió. Igual me interesa, me gusta esta carta también. Está interesante. Sí, 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 no conocía tanto la vida Sí, y sí, obra de sí, Whitney Houston. Más allá de su tema más famoso y conocido, sí. no lo tenía. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este Sí. análisis de carta y nos veremos en el siguiente. ¿Vos qué Nos decís, veremos Flor? en el siguiente. Bueno, hasta la próxima a todos y bueno, dejen No dejen de comentarios. comentar, de poner like, de suscribirse al canal Sí, de también a Flor. nuestros canales No, sobre todo el musicales. de Flor. No, bueno, yo Así, dejo tu canal de música siempre. sí, sí. Pero así por lo menos Flor se hace conocida y ya puede monetizar por lo menos los videos.
Bueno, Hoy me gracias. pasa algo de las regalías, porque si no. Estás actuando como el padre de Winnie Houston, Emi. Exactamente. Yo estoy actuando en la sombra. Yo Sí, también sí. tengo una casa 12 que jugar en esta vida. Claro, viste. Bueno, besitos.